Oye, cuando vamos a conversar de esta imagen polémica, hay que decirlo, un tornado de solidaridad para muchos, pero también un tornado de negocios truchos para otros. Estoy hablando de la Madre Teresa de Calcuta, que entre otras frases que uno va leyendo, hay una que me parece que grafica mucho, que dice que no era tan amiga de los pobres, más bien era amiga de la pobreza. Claro. Y otros aseguran que sus misiones eran verdaderas casas de la muerte. ¿Por qué se habla todo esto de la Madre Teresa de Calcuta, Salfati? Primero hay que entender un poco su historia. A ver, entendamos que estamos hablando de esta mujer porque hace pocos días, el 5 de septiembre, se cumplieron 24 años desde la fecha de su fallecimiento, en donde aquí hubo un proceso acelerado, desesperado, que a algunos feligreses, digamos, se han visto molestos por estas cosas en más de alguna ocasión, cuando se apuran en canonizar y volver santo a personas que ya venían siendo cuestionadas, digamos. Sí. Esto es como... ¿Por qué tanto apuro? Cuando en la iglesia se hablaba cuando uno se casaba apurado, digamos, cuando la mujer estaba embarazada. Esto es como antes que se sepan más cosas, y ya que junto a ella levantamos un tremendo ícono que representa las buenas bondades de la iglesia en términos de solidaridad, mejor apuremos este proceso y digamos que hizo un par de milagros que ya los vamos a ver, que tan ciertos fueron, y bastó solo un par de prodigios supuestamente para convertirla, que hoy día es un poder divino que nos mira y nos cuida a petición de cualquiera desde el mismísimo cielo. Esta mujer que nace en Albania, fíjense, a mediados de los años 50, y voy a partir diciendo esto con todas sus letras, porque aquí es importante el instinto, y no quiero caer en prejuicio, pero cuando uno miraba a la Madre Teresa de Calcuta y la compara con otros santos, digamos, de los cuales hay video y fotografía, el Padre Pío, por ejemplo, uno puede hacer una pequeña diferencia, digamos, de aquellos que inspiran más respeto y luz que otros. Insisto, esto es súper subjetivo y de la guata lo que estoy diciendo, pero en materias espirituales a veces quizás es el mejor barómetro para este tipo de situaciones. Ella decide hacer una misión en el lugar más complejo para la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ahí esa fe no se profesa en su mayoría, y segundo, porque es tremenda pega, porque se va a Calcuta, en la India, que es el lugar más empobrecido del mundo. ¿Por qué decide esto? Primero, yo creo que aquí hay una combinación peligrosa, por su, al principio, verdadera y legítima fe de vocación de ayudar. No es una monja de claustro que se va a dedicar al rezo y a la devoción, sino a ayudar a los pobres, pero se va justo a un país donde la pobreza es considerado como una situación de la cual tú ni siquiera debieras intentar salir por este proceso de casta. Vale decir, a propósito del karma y la reencarnación, que es la creencia del hinduismo, finalmente si yo nací pobre por algo será, y así me tengo que quedar, y de hecho de eso se colgó para generar la clientela más vasta que haya podido tener, digamos, esta señora, en donde los pobres nunca fueron o nunca se intentó sacarlos de su condición, sino simplemente entregarle la barata y gratuita palabra de Cristo, y sin ninguna dignidad de por medio. Es súper interesante lo que tú dices, porque claro, uno podría entender que en algún minuto tal vez existía esta vocación social legítima, pero algo pasó sin lugar a dudas en el camino, que tiene que haber sido el poder mezcla con el dinero, porque ella empezó en su institución, en sus misiones, a recibir demasiado dinero. De hecho, nunca se ha transparentado completamente bien hasta el día de hoy, hasta el día de hoy cuánto dinero, pero sí, según algunos estudios, en el fondo es un banco desde el Vaticano donde se maneja gran parte del dinero. En el fondo, el dinero iba a pasar por caja para allá. Algo tiene que haber pasado, que tiene que haber sido el dinero que la transforma no solamente en una persona que a lo mejor no quería ayudar, sino que más bien quería aprovecharse. Yo estaba leyendo algún artículo de un autor que escribió el libro Madre Teresa, Veredicto Final, que habla varias cosas que son, pero tremendas. Por ejemplo, dice que a ellos les donaban ambulancias para poder trasladar a los enfermos, ¿cierto? Desde los hogares hasta los hospitales. O sea, esas ambulancias nunca se utilizaron para trasladar a los enfermos según su investigación. ¿Saben para qué se utilizaba? Para trasladar a las monjas a sus lugares de oración. Solamente para eso. Tú ahí dices, ya, no estamos hablando de una persona que no tenía los medios. Habla de que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta decía mucho que ellos recogían a pobres en la calle. Claro. Y él dice, no, eso es mentira. Cuando un pobre se acercaba a ella, a las misioneras,
le decía, ustedes tienen que llamar al 102 para poder ayudarles. Va a pasar por el proceso de inscripciones. Proceso de inscripción. Y el 102 nunca fue un número, por ejemplo, de las misioneras. Era un número gubernamental. Entonces tú decías, en realidad, ¿cuál era la real vocación social de ella en algún minuto? Yo ya antes de este programa creía mucho, pero cuando te ponía a leer, te decía, ¿cuál era la real vocación social si en el fondo parece que era una imagen más linda para el mundo que la ayuda real que le daba a los más desposeídos? Sí, pues recordemos que ella fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Calcuta en el año 50 y desde ahí comenzó como con estas sucursales, como lo hablábamos antes del programa, que de hecho hasta el día de hoy se dice que existen alrededor de 4.500 seguidores, voluntarios que siguen trabajando en más de 130 países, que siguen como con este legado. Creen en la obra. Claro, filiales de este tipo de refugio en donde ella, se supone, atendía a los más desvalidos, a los que sufrían, a los enfermos, a las personas que padecían algún tipo de enfermedad complicada o hambre o desnutrición. Pero aquí lo curioso es que uno se pregunta, con toda la ayuda que recibió, con toda la gente importante con la que se codió, ¿por qué no construyó hospitales? Siempre se mantuvo como en esta especie de albergue, refugio, como le quieran llamar, hospicios, centros comunitarios, pero finalmente nunca hubo una intención de sanar a esa persona, de recuperarla y de reinsertarla, sino más bien acompañarla para que tuviera una muerte digna. Entonces aquí uno automáticamente se pregunta, aquí había una especie como de apología hacia la pobreza, hacia el sufrimiento, hacia el dolor, porque cualquier institución que funcione así en el mundo, a través de caridad y etcétera, siempre va a querer ayudar a la persona para que tenga una mejor calidad de vida y para que pueda continuar con su vida y salir de ese estado. En cambio acá, yéndonos con lo que dice la investigación y distintos autores que ya vamos a ir mencionando, en donde muestran este lado B de la Madre Teresa, ella pareciera que le importaba que la gente solamente muriera dignamente, no le importaba recuperarlas. Eso es como lo que yo rescato de todo esto, ¿no? Según la visión de ella. Claro. Porque personas, todos los estudios dicen que hay muchas personas que se podrían haber salvado si los hubieran trasladado a un hospital. Los medicamentos, claro. O sea, medicamentos vencidos, agujas que reutilizaban, la lavaban bajo el agua. O sea, eso bajo ningún lugar, claro, es dignidad más allá de lo que ella creía. Que a los enfermos Lama les daban, por ejemplo, solamente unas aspirinas, unos analgésicos y ya está. No había un tratamiento real de por medio. Eso de morir feliz, ¿cómo espérate, te lo voy a buscar. Mira, ¿sabes qué? A mí me parece que la Madre Teresa de Calcuta es como un fenómeno de marketing. Es muy bonito ver a la gente morir con tanta alegría. Frase de Madre Calcuta frente a las pobres que ella cuidaba. Sí, es bonito ver morir a tanta gente. Porque está con alegría, porque la va a recibir en San Pedro, a la entrada del Jardín del Edén, y le va a decir, a ver, está en la lista, perfecto, adelante. Claro. Mira, a mí me parece que ella es un fenómeno de marketing. A mí me parece que lo peor que le pudo haber pasado fue hacerse famosa. Porque desde esa perspectiva entendió el poder que tenía y la imagen que le generan los medios de comunicación. Cuando tú tienes una persona como la Madre Teresa de Calcuta, que al menos yo la recuerdo en mi infancia apareciendo constantemente en los noticiarios, haciendo sus campañas humanitarias, yendo a visitar enfermos y todo, claro, tú tiendes a idealizar a esa persona y tiendes a pensar que esa persona es 100% buena. Es lo que hacen los medios. Cuando uno se equivoca es 100% malo, cuando uno hace que bien es 100% bueno. Y ella logró generar esa imagen, y a mí me parece que esa imagen la supo aprovechar. Y cuando la Monte dice, oye, pero ¿por qué no construyó hospital y todo? Porque es muy mal negocio. Porque el negocio para que tú recibas donaciones es aparecer en las noticias mostrando que lavaste las agujas porque no hay más agujas. Claro. Mostrando que no hay medicamentos para que alguien diga, posiblemente un tipo como Farcas, diga, uy, sí, qué mal esto, le voy a mandar al tiro 5 millones de pesos porque los necesitan. Sin preguntarse, porque como tú tienes la imagen generada por los medios, ¿qué va a hacer ella con el dinero? Tú asumes inmediatamente que si recibe un donativo la Madre Teresa de Calcuta, ese dinero va a buen puerto. Y las cosas demuestran que no son así. Entonces me parece que cuando tú tienes esta organización casi piramidal, criminal, donde usas a gente pobre y enferma con el fin de poder generar ingresos y poder generar una organización donde todo funcione respecto a cómo se hacen las relaciones públicas y el marketing, me parece que es un fenómeno perfecto. Me encantaría que esto lo analizaran en algunas universidades, porque es increíble cómo tú logras transformar a una figura en algo casi intocable. Es como ella no tiene sombras, tiene solamente luces. Claro. Y ese negocio es muy bueno. Chepa. Entonces, insisto, si tú muestras que estás rodeada de pobreza constantemente, que constantemente hay problemas, los donativos van a ser cada vez más gruesos. Sobre todo cuando te juntas con algún tipo de líder estatal o la misma Lady Di, etc. Generas esa imagen hacia el mundo en la cual demuestras
que eres un iluminado y un distinto, que estás aquí para hacer el bien, cuando en realidad lo que estás aquí es para, digamos las cosas como son, arreglarte los bigotes y seguir adelante armando esta organización que a mí me parece que tiene de lo menos humanitario que hay. Hay un punto de confusión en ella, vale decir, puede que ella crea que lo que está haciendo está bien y se le va de las manos, por ejemplo, en algún momento, porque en el 64, 11 de septiembre, ojo, para alguna terrible fecha, para ella fue que Dios le habló y le dijo, dedícate a cuidar a los pobres. Y ella dice, mira, de hecho hay una frase de ella, dice, estaba por dejar el convento y ayudar a los pobres, pero lejos de, digamos, de la iglesia, claro, mientras vivía entre ellos. Fue una orden, está hablando que Dios le dijo, fallar habría significado quebrantar la fe. ¿Cabe la posibilidad de que ella tenga un resquemor psicológico? Que ella diga, ¿saben qué? Yo protejo a los demás porque soy tan egoísta que no me puedo cuidar a mí mismo. Es como, lo digo con todo cariño, hay personas que prefieren cuidar más a los animales que a las personas porque es más fácil. Entonces, puede ser que ella parta bien en esta intención y luego dice, chuta, ya esto se me fue de las manos muy grande, yo no sé controlar, yo no tengo nadie con la plata, pero veo que me sirve y para adentro. Es que, ¿sabéis qué? A mí me parece que si ella partió bien hasta los 18 años cuando quiso ser monja probablemente. No le veo mucha... Me pasa que no le veo bondad ni siquiera en sus palabras ni en sus luchas personales. Tomando el tema que decía Lama, yo creo que ella se hace cargo de un negocio que es el negocio de la solidaridad, que todos sabemos que es un negocio tremendamente exitoso. En el fondo utiliza el dinero como un medio para acallar las conciencias de quién, de los más poderosos, que sienten que haciendo estos donativos, ¿cierto?, sin importarles nada probablemente en qué están esos dineros, pero yo doy el dinero, doy mi donativo, claro, entonces mi conciencia está tranquila, está mi fin. Lo que ella estaba haciendo era calmar a los más poderosos, bajo esa lógica como espiritual religiosa, jamás preocupándose de los más pobres. Monti decía, ¿por qué no hizo hospitales? Yo hago una pregunta más básica incluso. ¿Por qué no contrató enfermeras, médicos? ¿Por qué no le dio clases de enfermería, por ejemplo, a las hermanas, a las monjas que estaban ahí? Claro. Porque claramente no le convenía. Uno dice, y lo vamos a ver en más detalle, con qué líderes se metió. Pero a mí hay algo que me parece que es bastante grave, que es... Dime con quién te juntas y quién eres en el fondo acá. Y además, ¿a quién defiendes? ¿A quién defiendes? Porque si bien hoy día los casos de pedofilia en la Iglesia y en el Vaticano son mucho más comentados, en esa época también eran comentados. Y existió, y acá lo voy a leer para no equivocarme, un caso de un apoyo de ella que era un confesor y consejero espiritual, el jesuita Donald McGeer, que fue acusado justamente de abusar de un menor de edad. A ella le piden... Le dicen, madre, ¿sabe que usted podría hacer una carta para apoyarlo, qué sé yo? A mí me parece que la lógica de una persona buena es, ¿sabéis qué? Investiguemos. Por último, si le tienes cariño, investiguemos. Pero, yo no voy a salir a apoyar a una persona que está siendo acusada de esto. Claro, limpiarle la imagen. Llevar a Torreal. Ella escribió la siguiente carta, ¿cierto? Porque se lo pidieron justamente y ella escribió: entiendo lo grave que es el escándalo afectando a la Iglesia en los Estados Unidos y lo cuidadosos que debemos ser para guardar la reputación y la pureza del sacerdocio. Ahí está reconociendo que algo hay. Entonces uno dice, bien, vamos bien. Sin embargo, confío plenamente en el padre McGeer y espero que se pueda restablecer en su ministerio indispensable cuanto antes. Ella mandó una carta para que una persona acusada fuera depositada nuevamente en su lugar. ¿Qué es lo que pasó? Lo está pidiendo la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo restituyeron nuevamente en su posición. ¿Qué pasó después de eso? Y te lo voy a decir, después de eso enfrentó 8 demandas de diferentes familias de esa persona porque seguía abusando de menores de edad. Yo ahí toda la bondad y todo el beneficio se me va, más aún cuando hay distintos informes de que la bondad sin criterio es tontera. Y hay distintos informes de que hablaban de que efectivamente en estas misiones, en estos hogares, a veces le pedían a los padres, ya, yo puedo cuidar a los menores de edad, los podemos ayudar porque ustedes no tienen dinero y qué sé yo, pero tienen que cederme la tuición de alguna forma. ¿What? Pero imagínate. Eso no lo digo yo, lo dicen distintos reportajes justamente que son públicos. Bueno, de ahí se metió con un montón de políticos poderosos y de reputación a dudar. Sí, pues hablemos también de sus amistades de poder y también de sus detractores, porque muchos de ellos dicen que finalmente su misión, su real misión, no tenía que ver ni con los pobres, ni con los enfermos, ni con hacer el bien, sino llevar a cabo
implantar o esparcir esta ideología fundamentalista más conservadora del catolicismo. De alguna u otra manera le estaba haciendo la pega a las élites más conservadoras y al propio Vaticano. Porque convengamos en algo, cuando tú tienes, a través de la religión católica, por ejemplo, o a través de cualquier doctrina que te haga seguir normas, tú tienes un cierto control sobre esa población. Claro. Es gente que va a seguir ciertas doctrinas, ciertos manuales, que no se va a hacer mayores cuestionamientos, porque a vista de cualquier persona que siga ese lineamiento, lo que hace Madre Teresa está bien, está correcto, porque está haciendo una obra de bondad, está ayudando al que más lo necesita. Pero ¿qué pasa con esta otra ala quizás más progresista que siempre se está cuestionando las cosas? Y es la rama que más incomoda a todos estos sectores conservadores, porque son los que meten son los que reclaman, son los que se sublevan, son los que hacen el segundo análisis. Exacto. Y eso incomoda demasiado. Por lo tanto, yo creo que también Madre Teresa era un poco la que llevaba este mensaje de orden que le convenía, por supuesto, a todas las élites con las cuales ella se involucraba. De hecho, con personajes que uno dice, Salfate, pero a ver, no me calza que Madre Teresa Calcuta haya sido tan cercana a Hillary Clinton, por ejemplo, o a Bill Clinton. Mira. Es como, ¿what? Si son pensamientos en algunos puntos contradictorios totales. Revisemos un poquito eso. ¿Cuáles fueron sus más grandes alianzas o amistades? Déjame decirte, antes que esta mujer, y era que no, en 1970 recibe el Premio Nobel de la Paz. Obviamente por... Está bien viciado ese premio. No, sí. O sea, es que con Obama hace... O sea, bueno, ya se con Obama, gente del directorio encargado del premio renunció. Dijo, no, ¿sabéis qué? O sea, no, ahora sí que se pasaron. Así porque nunca le habían dado el premio Nobel de Paz que hace la guerra, digamos. Pero bueno, atención. Esta mujer estuvo involucrado con al menos 2 dictadores, ¿cierto? Los paso a mencionar de inmediato. Primero, Duvalier de Haití. ¿Eso sí que era malo? Ya, escúchame, está hablando de genocidio. Digamos, Haití es lo que es hasta ahora, producto de Duvalier. O sea, este hombre generó un proceso de corrupción, robo, y mandando y comandando desde la pobreza. Se dio cuenta de qué gran negocio, como en el medioevo era el alfabetismo de las personas para enchufarle cualquier ideología dentro de la cabeza y tienen que hacer caso. Oye, y el Dios dice, o sea, el rey dice que va a venir a pegarle unos cachamales y a tomar a sus mujeres, pero ¿ustedes se acuerdan quién puso el rey donde está o no? Dios, pues, ya, pues, entonces estamos listos. Vamos a hacer caso, ¿ah? Ya, perfecto. Y ahí viene Frido, William Wallace y todo lo demás que dijeron, basta con esta estupidez entre la iglesia y los reinos. Ok, Duvalier finalmente hace una férrea amistad con Madre Teresa Calcuta, quien tiene solo buenas palabras para él. Le dicen así como, qué difícil la pega que le tocó a este hombre, y acá está, elegido en democracia, que él podría salirse y vivir su vida tranquilo y feliz, y sin embargo, él sigue por su pueblo, por los pobres. ¿A quiénes torturó? ¿A quiénes mató? ¿Persiguió? O sea, ella estamos hablando de un cómplice no silencioso, porque no es por omisión, sino que ella le hace un cartel publicitario a la Madre Teresa Calcuta, a Duvalier, para que digan así como, ojo, detrás de este hombre. También está Ken Beroxa, que también viene de su procedencia, su país de origen, que es Albania. Albanés. Dictador. Entonces, dictador de Tomilomo. Entonces, alguien puede tener ideas, por ejemplo, que si Pinochet, por ejemplo, era católico conservador, porque por años, digamos, por décadas, por milenios, las Fuerzas Armadas, las milicias con la Iglesia Católica, estratégicamente son amigos, claro, porque tú me defiendes con armas y yo le digo al pueblo que tú eres amigo de nosotros y estamos todos bien. Hay 2 poderes que no se cuestionan, por ejemplo, y entre medio caía el rey, digamos, y todo lo demás. Entonces, hay a veces dictadores que incluso caen mucho más dentro de la ideología católica, porque la practican. Pero como en el caso albanés, cuando no es así, y más encima rezan para el otro lado, como decía un amigo, y que hace todo lo contrario a lo que les corresponde dentro del marco de su creencia y de fe, y que esta mujer, que es un símbolo, que ella sabe lo que yo digo, se va a hacer porque es una marca registrada, apoya a este hombre anunciando yo nací acá, símbolos patrios personales, y que en realidad de esta tierra sale gente como yo por hombres como este. Créeme que le hizo. Estamos hablando una campaña, pero... A ver, espérate. Ya, yo entiendo que ella tenga amistad con el dictador de Haití porque están en el mismo negocio. Claro. El negocio de los pobres, que es muy conveniente para los que tienen poder.
Sin embargo, Lamonti nombró a los Clinton. Sí. Y ahí es inevitable entrar a teorías de conspiración, porque si tú me dices que ella se juntaba con los Clinton... Los Clinton tienen varias guarderías de orfanato y todo, y están... Ya, pero a lo que quiero llegar es como... ¿Habrá alguna posibilidad que esta mujer haya estado incluso en alguna vez invitada al grupo Bilderberg? O sea, ¿cuál es el nivel de conexión? Michael lo dijo, yo creo que se participa en el tráfico de personas. Es que, ¿cuál es el nivel de conexión que puede Eso está tener? estudiado por distintas personas. Exactamente. O sea, a ver, si tú sacáis los Clinton y te empezás a pensar en los Rockefeller y empezás a pensar en todas estas familias que son las que en el fondo hacen este como estado profundo, ella era parte de eso. A mí no me cabería otra explicación, porque es la única forma de entender que ella hasta el momento de su fallecimiento eran muy pocas las voces que la ponían en duda. Y cuando una voz quería ponerla en duda, como los libros que nombraba anteriormente, esa voz se caía rápida. Sí. La prensa no lo hace, porque la prensa tiene sus dueños. Exacto. Los libros son independientes de los investigadores. Claro. Bueno, y de hecho, si hablamos como ese nivel que tenía ella de codearse con grandes políticos, Ronald Reagan, también presidente de Estados Unidos, le entregó la medalla presidencial de la libertad. Entonces, aquí es donde uno dice, o sea, siendo una figura que era tan transversal en tantas posturas políticas, o sea, desde Clinton, Ronald Reagan, Lady Diana, la princesa Sofía, la reina Isabel. Entonces al final tú dices, es una figura que pareciera unir en ciertos puntos los intereses de los poderosos.